Es el momento de recibir a nuestro invitado. Pone la mañana en camino el doctor Andrés Ojeda. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por venir. Hay un montón de... ustedes por la invitación. Al contrario, con el gusto de siempre. Bueno, hay algunos asuntos, pero entre estos se impone en forma subrayada la resolución del Poder Judicial, en particular de la Suprema Corte, a propósito de Héctor Amodio Pérez, y ya podríamos decir, no sé si los términos son adecuados, vos me corregirás, Amodio Pérez ya es un hombre absolutamente libre, digámoslo así en esos términos. ¿Está bien expresarlo en esos términos? Es exactamente así. A ver, él ya era libre hace un año porque el tribunal le revocó el procesamiento, pero estaba sujeto a la resolución final de la Corte. Ahora es libre y confirmado es absolutamente inocente también. Que no es menor, ¿no? Sí, porque bueno, la libertad está bien. es una cosa y claro, porque podés estar libre después de haber cumplido una condena. Él está libre y en realidad es desde la perspectiva... Absuelto, por lo tanto un hombre inocente. Como vos y yo, presumo. Presumo lo mismo de vos. En todo caso, y ya que esa es la perspectiva, y me parece lindo que le manejes desde ese lugar, además sos, también es justo decirlo, creo que lo dije más temprano, pero ahora no lo subrayé, sos el abogado, sí. ¿No es cierto? ¿Libre, inocente de qué? Bueno, yo en primer lugar yo codefiendo con el doctor Posada, somos dos, siempre hemos sido dos durante toda la causa. A él lo acusaron, para hacer un pequeñísimo repaso y muy ágil, llega a él 7 de agosto de 2007, hace casi 2 años reloj, a estar 24 horas en Uruguay. Él presentaba el libro un viernes y el sábado estaba en vuelo para España. Ese era el plan. El viernes presenta el libro y al final de la conferencia de prensa en el Sheraton le aparecen unos 20 policías de inteligencia a entregarle una citación judicial a presentarse el día lunes a ser testigo de un asunto, como testigo, ¿verdad? De un asunto de una denuncia de 28 mujeres de Punta de Rieles. De una causa que ya tenía su tiempo. Desde ¿cierto? 2011 estaba, que no tenía nada que ver con él. Él no estaba denunciado ni nada, simplemente lo citaban como testigo por su posible conocimiento de las personas que habían intervenido. Como le piden el documento, y eran 20 policías, y era todo muy extraño, él resolvió no... ¿Qué es lo que era muy extraño? Y que vengan 20 policías a pedirte un documento de identidad para entregarte un papelito que es una citación, es extraño. Él prefirió no entregar los documentos. Con lo cual, la jueza en aquel momento pidió su conducción policial por negarse a entregar su documento de identidad. Uh-huh. Entonces, el sábado en la mañana empieza el periplo judicial. Primero lo indagan por el pasaporte, por la diferencia de nombre con el pasaporte, eso se laudó ese mismo día, no hubo responsabilidad penal ninguna. Ya sé que ahí no hay responsabilidad tuya en ningún tipo de ninguna responsabilidad, quiero decir, necesaria fineza de los hechos, porque ni siquiera eras a un actor judicial, ¿no? La noche del viernes ya nos reunimos y el sábado de la mañana ya estábamos con él. No, me refiero a lo anterior. No, lo anterior no. Igual, abogado, te quiero preguntar, en alguna medida, ¿ya no fue extraño que ingresara con ese documento falso al Uruguay? Quiero decir, no hay desde una perspectiva objetiva, fallan los controles acerca de que, ni siquiera hablo en el entendido de que era notorio que venía, porque venía a presentar un libro. Segundo, que su cara era harto conocida a esta altura, porque había dado entrevistas masivas varias veces, muy poquito tiempo atrás. Y seguro, porque a mí me imagino que mínimos, básicos sistemas de información, de intercambio de información de las distintas inteligencias de 2 países de derecho pueden dar cuenta que tal individuo puede ir a tu país, lo está anunciando y probablemente sea con un nombre que no sea el de él. Sí, bueno, uno pensaría, pero no. De hecho, a ver, en primer lugar, ninguna de las autoridades actuales conocía con qué nombre él se había ido de acá hace 40 años. No es un caso normal esto, no es como que estuviéramos investigando una rapiña de un hábitat hace 3 días en un barrio de Montevideo, donde eso corre por canales relativamente normales. A él le da una identidad el Estado uruguayo en aquel momento para poder escaparse de sus compañeros que lo tenían condenado a muerte. Le dan una identidad, una partida de nacimiento, una cédula y un pasaporte. Y él se va y con esa identidad arma su vida en España, que según tengo entendido incluso recibió algunos embates del MLN estando allá, que lo buscaron. O sea, él era un mecanismo de seguridad, esa identidad que el Estado le da. Entonces, cuando él entra al Uruguay de vuelta,
Ninguna de las autoridades sabe cómo se llama y de hecho no tiene por qué saber. Es más, hasta el día de hoy sigue siendo muy extraño, y él lo ha dicho públicamente, que hubiera una alerta de Interpol bajo el nombre de Héctor Amodio Pérez, siendo que Héctor Amodio Pérez no estaba requerido por ninguna causa judicial, salvo para prestar testimonio, para lo cual nunca se lo había citado por no estar en el país. Lejos estarían de detenerlo. Entonces, siempre llamó la atención. Esto lo sé de la mejor fuente porque se lo escuché decir al operativo de migraciones en el juzgado de Ciudad de la Costa. Mire, había alerta de Interpol puesta para Héctor Amodio Pérez, pero como no entró con ese nombre, no saltó la alerta. Claro, ¿y por qué había alerta? Es raro, claro. No debería haberla habido. No, la pregunta es, ¿cabe la hipótesis de que el Estado uruguayo hubiese hecho la vista gorda para el ingreso de alguien con documento falso porque de pronto eso iba a posibilitar conducirlo ante los estrados judiciales? Pero el documento no es falso. Ahí es donde viene la cuestión. Porque la falsedad, o por lo menos es relativo todo lo que estamos hablando. A él le dan esta identidad. Como es falso si dice que te llamas de una manera y en realidad te llamas de otra. Te voy a explicar por qué entiendo que no. No entiendo. Porque el tema de la identidad, él nace en Uruguay con una identidad. Le dan una nueva identidad para poder viajar a España y para que pueda mantener seguridad. O sea, él construye su vida con esa identidad. Y todos los documentos expedidos son por la autoridad competente, tanto en Uruguay como en España. Entonces, él vuelve con el documento con el que vive, al punto tal de que aquí el propio Estado uruguayo cuando lo recibe dice que no hubo delito, y él hoy sigue utilizando ese pasaporte. Entendido. Vamos a una breve pausa. Me siento la obligación de aclarar, de dar una perspectiva a la narración de los hechos. Porque bueno, después de todo estás en un medio de comunicación y tiene que ver, vos dijiste, los gobernantes de la época le dieron una nueva identidad para defenderlo de sus compañeros que lo habían condenado a muerte. Sí. Esa es una lectura. También es justo que el público sepa que se conoce otra lectura. Las autoridades de la época le concedieron una nueva identidad por haberles ayudado y haber colaborado con ellas, entre otras cosas, en la captura de compañeros de una organización que hasta unos minutos antes él formaba parte, ¿no? Bueno, la lectura que hace, él no niega la colaboración, eso en ningún momento ha negado que colaboró. Donde está la discusión de todo este tema es en el grado de la colaboración. Él no niega tampoco que esa colaboración le hizo acreedor a esa identidad para poder irse. Tampoco está controvertido. Lo que está controvertido es cuál es la colaboración. Él dice que tuvo una colaboración de tono documental y sus ex compañeros lo acusan de haber señalado compañeros. Sí. Ahí está la discusión. En todo caso, igual me parece que este asunto, el que vamos a desarrollar más, porque a mí me parece que lo importante es que el público maneja información que tiene que ver con el funcionamiento de la norma, de la ley, y que hace la mejor convivencia entre los ciudadanos en un Estado de Derecho, ¿no? Después, si te cae más o bien, bueno o malo, el protagonista en sí mismo forma parte de otra discusión, pero es otra discusión. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no, abogado? Totalmente de acuerdo. Bueno, fenómeno. En todo caso, digamos que es notorio que este individuo colaboró con los gobernantes de la época en desmedro de los que fueron sus compañeros. Vale decir que no estamos hablando de un periodo de dictadura, ¿no? Estamos hablando de democracia. Esto es el año 72. Esto, en cualquier... No fue dicho en mi parte. No, digo porque a veces queda digo porque queda un gris. Fue un error porque... No lo dijiste en ningún momento, pero siempre queda un gris. Bien. Porque la gente, siempre hay una especie como de difusión. Sí, es difuso ese periodo entre el 68 y el 84. Coincido, y hay razones que explican ese periodo gris. Pero de todas maneras, lo que sí está claro es que en todo caso se comportó como en el barrio de cualquiera de nosotros, al norte o al sur de Italia, se llama como un traidor. Ahora esto, ¿te lleva o no a ser merecedor de la cárcel? Forma parte de otra charla, y si te parece bueno o malo que haya traicionado, forma parte de otra charla. Luego de la pausa seguimos conversando contigo, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Andrés Ojeda. Ya volvemos con la mañana en camino. De trigo y agua estabas hecha, vida mía, nacida al sol, moldeada por el viento. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Andrés Ojeda, ¿cómo se dice? Codefensor. Hay otra palabra que me está dando vuelta que no es esa tampoco. Codefensor del caso Héctor Amodio Pérez, que no solo es un hombre libre, sino que es un hombre inocente. Estábamos hablando de inocente de qué, a propósito de
del proceso que le condujo incluso a prisión, ¿no es cierto? Sí, Vos contabas la peripecia de los hechos. Nosotros, me quedé enganchado con lo último antes de la pausa. Esto a cada quien que lo mira le genera las valoraciones que le genera, y ha sido un poco el desafío de esta defensa del primer día, tratar de mantenernos en el campo de los jurídicos sin meternos ni en la cuestión política ni hablar, ni tampoco en una cuestión histórica por fuera de la relevante del asunto judicial. Y sin complicarla demasiado, quiero decir, yo no me voy a meter a decir si es traidor o no y para quién. No me corresponde, ¿verdad? Sí. Eso lo dirán, lo ha dicho él en varias oportunidades, que no se siente de esa manera. Un poco la situación cada uno la valora como quiera. Lo que sí tiene que quedar claro es más o menos judicialmente qué es lo que pasó, y yo entiendo que, como todo actor relevante del pasado reciente que tan presente tenemos hoy, va a generar simpatías y antipatías. Lo que a nosotros nos interesaba era que esa simpatía o antipatía no se metiera en una sentencia judicial. Ese era el desafío. Acá hay una persona que hizo tal o cual cosa. Si me cae bien o mal, las reglas, normas y derecho que se aplica es el mismo. Entonces uno no puede atropellarlo por quién es. En todo caso lo atropellará por lo que hizo o no hizo. Entonces ahí estaba el desafío real. Entiendo. A ver, lo van a buscar ese sábado, declara. Pero tú dices que él fue, entre comillas, atropellado por quién es, por si me cae o no simpático. No, lo que hizo. Yo no digo ni dejo de decir nada. Simplemente digo que el sistema debería funcionar. Y cuando digo atropellar es una palabra que uso a propósito. Claro, sí, por decir que el sistema en llevarse a alguien por delante. En términos penales es la reacción más violenta del sistema, ¿no? ¿Verdad? El sistema castiga con derecho penal a sus peores acciones que delimita y que identifica, ¿no? Si no, iría a otras ramas del derecho menos violentas. Cuando llega al derecho penal es porque es muy grave. Entonces sí, decimos que atropella porque esa es la forma en que lo vemos. Digo que correspondía de repente otra valoración jurídica desde el primer momento, nosotros así lo planteamos, y lamentablemente estuvimos 2 años discutiendo para llegar al lugar donde entendimos que desde un primer momento debimos estar, que es este. ¿Y dónde estuvo el punto débil? ¿Dónde estuvo el fallo de acuerdo a la... A ver, lo que ahora suscribe la Suprema Corte es algo que, te lo pregunto a vos, Andrés Ojeda, ¿siempre tuviste claro desde el día 1? Por suerte, el archivo no nos deja mentir. Bien. En este caso, como el archivo es criminal muchas veces, en este caso es positivo. Nosotros desde el primer día, y en realidad, cuando uno ve sentencias como la de la Corte de ahora, se fijan 2 cosas. La primera, el resultado, obvio, si es a favor o en contra. Pero la segunda son los fundamentos, que no son nada menores. A él se lo procesa por reiterados delitos de privación de libertad. Entonces, lo que le achacan en buen romance es que él habría señalado compañeros que luego fueron detenidos por las Fuerzas Armadas, por su relación con la subversión, y que luego fueron torturados. Sí. Entonces, el razonamiento que se hizo... ¿Y qué de estas 3 cosas no son ciertas? Porque todo es cierto, ¿no? Señaló a compañeros, fueron detenidos y fueron torturados. Sí, no, primero, que señaló compañeros es algo controvertido. Él lo niega directamente. Y de hecho no hay ninguna prueba más allá de la declaración de sus ex compañeros, que son sus denunciantes, no son testigos. Porque fueron a declarar como testigos, pero la realidad es que son denunciantes. Son personas que tienen animosidad política en su contra. Eso es un hecho objetivo, ¿no? No pueden ser tratados como testigos quienes son denunciantes, porque no puedo pedirle objetividad a quien por definición no la tiene. Entonces, haya marcado o no, o señalado o no, lo que pasó después con la detención es objetivamente cierto, y la posterior tortura tampoco está negada. Lo que se dice es que ninguna de esas acciones, por lo menos de él, habría sido delictiva. ¿Por qué? Más allá de la responsabilidad que le pueda caber a los militares que efectivamente hayan torturado o no. Sí. Eso queda por fuera porque no es serio ni está en la discusión. Entonces, en el año 72, estando en plena democracia, y tomando en cuenta que hay no solamente una facultad que el Poder Legislativo le da a los militares, sino un mandato que el Poder Legislativo le da a los militares de batallar la subversión y de detener a las personas subversivas y llevarlas a determinados tribunales militares, porque así estaba previsto. Lejos puede quien colabore, y pongo las comillas en el aire porque no me están viendo, estar cometiendo un delito de privación de libertad ilegítima. Que fue por lo que
fue conducido a prisión, Claro, ¿no es cierto? y ese es el fundamento principal que utiliza la Corte, que es el más importante y es el más contundente. Nosotros dijimos varias cosas en el primer momento porque siempre lo hacemos. Uno siempre argumenta en cascada. Yo tengo este argumento que es el más fuerte, pero si usted elige no acoger este argumento, tengo estos otros. En aquel momento dijimos, Eso bueno... forma parte de la estrategia, Y ¿no? siempre, ¿no? Dijimos, estas detenciones fueron legítimas. Después dijimos, primero, él niega haber señalado. Ahora, si usted entiende que señaló, las detenciones fueron legítimas. Si entiende que no fueron legítimas, él estaría amnistiado por una ley de amnistía a los tupamaros. Y si usted entiende que no estaría amnistiado, esto podría estar prescripto. Le pusimos toda esa seguidilla de argumentos. Siempre entendimos igual que el argumento más sólido era que las detenciones hechas en el 72 no son ilegítimas, son claramente legítimas. Entonces, mal podría él responder por detenciones que están hechas en el marco de la ley y la Constitución. No entendieron la amnistía de los tupamaros igual en ese Claro, contexto. si hubiera entendido que esto era un delito, en su caso, perseguible, estaría amnistiado por ser Paradójicamente por ser tupamaro, digamos, Efectivamente. a pesar de que haya sido contra otros de sus Sí, compañeros porque la tupamaros. amnistía no lo excluye. De hecho, y después surgió cuando llegó la planilla de antecedentes judiciales, que él ya tenía 2 amnistías judicialmente procesadas. Porque ¿qué pasa? Cuando lo procesan, nosotros no vemos antecedentes judiciales, llegan después. Y decime, abogado, ¿por qué entonces esta cascada de argumentos que parecen ser, excepto la de si marcó o no a compañeros, que yo me permito igual decirte, no es para hacerte pasar un momento incómodo. Primero, que no lo lograría hacer. Segundo, que jamás nunca en ninguna circunstancia contigo ni con No hay nadie problema. sería mi objetivo. Hay espalda. Pero te estoy diciendo que no es el caso. Primero, porque no es mi rol, no debe ser ese mi rol. Y segundo, que no forma parte de mi ética cuando recibo a alguien. Pero en todo caso, entiendo que digas lo que digas, pero para mí es muy obvio que marcó, porque si no, ¿por qué recibiría el premio de los militares de poder irse del país y no a pagar delitos que él sí había cometido, como Tupamaro? Pero en fin, eso forma parte de otra discusión, no de este caso en particular. Aún así, marcando, en todo caso parece ser cierto que la detención como tal no luce como ilegal en un estado que aún de excepción, pero formaba parte del derecho, ¿no es cierto? Y tercero, las posteriores torturas, bueno, a menos que se haya comprobado que este individuo participó en las mismas, con submarino, con picana o con cualquier otro de los métodos, me parece que estaba muy claro que estaba por fuera. ¿Por qué aún así fue de recibo, primero, la solicitud del fiscal y segundo, la resolución de la jueza, ¿no? Y bueno, la resolución fue de recibo solamente en primera instancia, vale decir, ya el Tribunal de Apelaciones la revocó, con argumentos muy duros contra los argumentos de la jueza de primera instancia, y la Corte terminó con una estocada muy dura en materia de argumentos contra esa sentencia de primera instancia y contra el pedido fiscal, ¿no? Convengamos que incluso el pedido fiscal era mucho más duro que lo que terminó dando la juez, porque la fiscal lo pidió en el marco de la lesa humanidad. O sea, si hubiera procesado como la fiscal pidió, ni siquiera hubiera podido acceder a la domiciliaria. Directamente hubiera tenido que estar en prisión todo este tiempo. O sea, hubiera sido incluso todo mucho peor. Y me parece que hubo un pedido fiscal y hubo un momento de mucha presión pública y de repente terminamos en una resolución que jurídicamente, a nuestro juicio, no es la más acertada. Pero nosotros, cuando apelamos el auto de procesamiento, que nos extendimos bastante en estos argumentos porque queríamos que quedara bastante claro, nos parecía bastante evidente que no podía resolverse de esta manera. Así lo opinaron periodistas en aquel momento, muchos abogados penalistas, incluso el propio Pérez Manrique de la Suprema Corte de Justicia dijo a la prensa, sin referirse al caso concreto, de forma bastante inteligente, dijo: cualquier detención hecha en el año 72 es legítima y no puede responsabilizarse a nadie por ella. Sí, por lo que ocurrió después eventualmente, ¿verdad? Pero no por ella. Y de alguna manera, porque acá esto nos lleva a otra discusión, a otro eje del asunto. Se puede decir que, supongamos que esto forme un plan de sus hipótesis, de sus ex compañeros, ahora legítimamente en el gobierno de la República, que quieren saldar una deuda histórica con impulso revanchista. ¿Está?
que es un argumento que por otra parte Amodio ha dicho en reiteradas oportunidades. Que supongo que es de Amodio y no de su defensa, ¿no? ¿O también de la defensa? No. A ver, él tiene un montón de consideraciones políticas que son todas respetables, y nosotros, está claro, y le hemos hablado muchas veces con él, incluso, a nosotros no nos consta de ninguna manera que haya habido ninguna injerencia política de ningún tipo en la decisión judicial. Sí tenemos discrepancias jurídicas con cómo se resolvió, y hemos sido duros y enfáticos con lo que hasta ahora hablábamos. Los argumentos jurídicos del procesamiento son, a nuestro juicio, equivocados. Ahora, que haya habido otras manos negras, por decir de alguna manera, ni me consta, ni lo sé, ni lo puedo atestiguar. Porque la pregunta es esa, justamente. ¿Es posible que en ese contexto la justicia, los operadores de la justicia se sientan invadidos, influenciados, presionados, ya ni hablemos, mandatados por ese clima, por esa intención, por esa gestualidad que provoquen que conduzcan a prisión a alguien que, desde la perspectiva legal, aparentemente no tenían motivos para que eso ocurriese? Bueno, yo primero que nada, claro que tengo la mejor relación con la jueza que actúa en el caso y con la fiscal. La hemos mantenido incluso desde el asunto, un clima de respeto muy bueno, y de hecho merecen mi mayor respeto profesional en general, más allá de este asunto y la discrepancia que podamos tener. Esto es como el fútbol 5, uno entra y juega y se agarra y se dice cualquier cosa y se pega patadas, pero después sale, está todo bien, bueno, claro, como corresponde. Lo que sí es claro, y esto trasciende a este asunto y a este juzgado, decir hoy, 2017, que lo que pasa afuera no incide dentro del juzgado es una necedad absoluta. Ajá. Es negar la realidad, es tapar el sol con un dedo. No es lo mismo para nadie trabajar pero con... Es decir, hoy, lo mismo si esto lo hubieras por eso hoy 15 años atrás. A nivel contemporáneo. Creo que ahora mucho más con el grado de comunicación que hay. Porque hoy está todo al instante. Entonces uno hoy tiene una presión de redes sociales que a los jueces les pesa también, ¿eh? Esto no es gratis. No es lo mismo que el escrache esté en la casa del que cometió el delito a que el escrache se mude a la casa del juez que lo absolvió, que el juez que no lo metió preso, que el juez que no tomó la decisión que ese público de las ollas está pidiendo. Hoy el poder de la olla en la puerta es mucho más grande del que se piensa, aunque no debería ser. No es fácil para ningún ser humano abstraerse de lo que pasa alrededor. Entonces, hoy, y esto es una opinión netamente personal, creo que se ha tornado parte del trabajo del abogado defensor contestar a nivel público los comentarios fiscales y jueces y denunciantes que puedan surgir. Porque si la opinión pública juega y pesa, y habla el denunciante, habla el fiscal y habla el juez, y todos pintan al cliente de uno como la peor persona del universo, es lógico que uno desde su pequeño lugar obligado a dar algo que lucha contestar. en el ámbito y lógico, mediático también. Porque en alguna medida, y este caso es paradigmático en ese sentido, nosotros apostamos a separar la opinión o la popularidad que la persona pudiera suscitar con explicar con claridad que esto era un error judicial jurídico en términos de procesamiento. Y igual, abogado, me parece que entiendo la lógica. De todas maneras, a mí me da la sensación que en Uruguay, ayúdame, porque a lo mejor le estoy ahorrando el bizcochazo, y yo más bien como que escucho más a los abogados defensores que a los fiscales y jueces hablar de los casos, ¿no? No tanto, ¿eh? De hecho, los fiscales están saliendo cada vez más. De hecho, sé que la Fiscalía de Corte promueve que salgan y expliquen a la ciudadanía por qué pasan las cosas que pasan. Los jueces están saliendo muchísimo más. La Suprema Corte de Justicia está hablando en muchos asuntos. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno que la ciudadanía empiece a tener más contacto con lo que pasa y se resuelve. Hoy la seguridad pública es un tema uno, en materia es el tema principal y excluyente en materia de prioridades de los uruguayos, y está bueno que alguien les explique por qué tal o cual persona va a prisión o no. Me parece que es un derecho a saber, y de última, si se va a quejar, quéjese con argumentos y quéjese sabiendo, no por desconocimiento. Entiendo. Entonces, la justicia no es un espacio de encumbrados que meten una frase en latín, palabra por medio. No, tiene que ser algo llano, a lo que todo el mundo pueda entender, acceder y sobre todo tratar de comprender, más allá de no compartir, por qué se resuelven como se resuelven las cosas. Bueno, entonces, para hacer historia de los hechos, hubo una solicitud de prisión por parte de la Fiscalía que tuvo eco en la jueza, ante lo cual, bueno, prisión domiciliaria, un ajuste, ¿verdad? Porque... No, tuvo 25 días preso en cárcel central, previo a que se resolviera la domiciliaria. Bien,
Una vez que eso ocurre, hay una solicitud de excepción a propósito de viajes que lo hizo. No, nosotros antes que nada apelamos el procesamiento y eso se va al tribunal de apelaciones. Estuvo un año en prisión domiciliaria hasta que el tribunal revocó el procesamiento. Revocó 100%. Lo que pasa es que cuando la fiscalía interpone el recurso de casación, lo deja a él adentro del país sujeto a esa resolución, claro, aunque ya es declarado inocente en el momento que la revocan, ¿verdad? Porque las resoluciones toman vigencia en el momento que se dictan. Entonces revocaron, está revocado. Entonces, pero como recurre, queda sometido a Uruguay. Bien, eso es lo que hace la fiscalía. Pudo no haberlo hecho, ¿no es cierto? Pudo no haberlo hecho. ¿Qué lectura haces? Porque ante ese tribunal de alzada que toma una decisión contraria a la de la jueza, que es como por otra parte funciona nuestro sistema, ¿no? Que además desde esa perspectiva también da como un eslabón más de garantía si alguien no quedó conforme con la decisión, va como en ese espíritu, ¿no es cierto? Ahí está, hay 3 jueces, digamos, 3 turnos de jueces que lo ven. Bien, que vuelven a ver el caso y toman una decisión que puede ir en la misma dirección de la jueza o no. En este caso no, ¿estamos de acuerdo? La fiscal insiste en el asunto y da la sensación, luce ante la opinión pública, que esos hechos, en general y en este en particular, es cuando alguien tiene una convicción muy subrayada que hace que otra vez te expongas a esta decisión. Porque me imagino que para una fiscal no debe ser bueno que, digamos, 2 tribunales de alzada, apelaciones primero y Suprema Corte, revoquen lo que vos solicitaste, ¿no? Es decir, ¿por qué se expone a eso si no tiene una grandísima convicción? Casi desde el punto de vista técnico te pido, apelo más al docente, más al actor protagónico. Esta discusión es interesante, siempre es un poco de conjetura, porque uno no está en la cabeza de los fiscales, y yo nunca fui fiscal como para saber de qué se trata, pero también hay una cuestión de que vos sos el titular de la acción penal del Estado, sos el que pide responsabilidad. Entonces, si vos le pediste responsabilidad a alguien, es porque estabas plenamente convencido. Y si ese alguien cumplió un año de prisión, por eso que vos pediste, si el tribunal a vos te dice, mirá, estuviste mal, y vos te das vuelta y decís, ah, no, mala mía, discúlpame, ese año, mala mía. No, uno se supone que tiene que demostrar que siempre estuvo convencido de lo que pidió. O sea, una medida, huye para adelante. Uno es rehén de las propias cosas que uno hace y dice, lamentablemente. Entonces, yo creo que en este caso es una señal de decir, mire que yo entiendo que no me equivoqué. Igual advierto, mi querido invitado, advierto que desde la perspectiva ya no solo legal, yo diría antes que nada humana, luce como un gesto equivocado, porque cualquiera de nosotros puede errarle el bizcochazo si un amigo te lo hace ver, llamémosle así para que no. Lo peor que puede hacer uno, advirtiendo que a lo mejor sí se equivocó y provocó dolor en quien no debió haber provocado, ¿estamos de acuerdo? No solo no retroceda, sino que escape para adelante, ¿no? Bueno, en esto... No parece ser una lógica saludable. Yo no me animo a ir tan a fondo en cuanto a entender que se equivocó, quizá no lo entendió, quizá entendió que estaba en lo correcto y llegó... Y es más, probablemente los actores que intervinieron sigan pensando que estuvieron en lo correcto, porque a mí me ha pasado muchas veces que algún tribunal de primera instancia, de segunda, y que la Corte me diga que no tengo razón, y yo sin perjuicio de eso siga convencido de que la tenemos, caso de abuso de funciones y otros tantos, en el cual seguimos profundamente convencidos de que no estamos equivocados. Los jueces también se equivocan, yo no lo niego. Yo creo que en este caso, visto que todos los juristas involucrados, dentro y fuera del Poder Judicial, han opinado a favor de la resolución que finalmente la Corte tomó, a veces llega un punto que cuando uno va contramano en la autopista, tiene que entender que el que va contramano es uno y no todos los que van en la autopista, ¿no? Exacto. A propósito, para terminar, este asunto tiene un nuevo capítulo desde la perspectiva judicial que tiene que ver con la demanda de Amodio. ¿La va a hacer en efecto? Y él lo ha dicho varias veces públicamente que la va a hacer. Perdón, porque sin picardía, no funciona. ¿No lo conversa antes contigo? Sí. A ver, como todos los clientes, las decisiones son de ellos, ¿verdad? Cada uno es el que decide qué hace, pues es básicamente quien toma las consecuencias, ¿no? A nosotros nos ha dicho que la quiere hacer, la va a hacer con nosotros. Creo que aparte es lógico que la haga, porque para poner la perspectiva humana, como decís vos, es una persona de 79 años que vino al Uruguay por un día, se tuvo que comer un año preso, se tuvo que comer otro año obligado a estar acá, sin recursos para sobrevivir. ¿De qué vive Amodio? Y hasta ahora lo han bancado muchos amigotes que tiene acá y gente con la que tiene buen trato, porque no olvidemos que
vino después de 40 años a retomar algunas relaciones que... En España no tuvo ahorros o... No es una persona de fortuna ni mucho menos. Bueno, una cosa es ser de fortuna y otra cosa es tener una plata que te permita sobrevivir. No, él y aparte la plata que te permite sobrevivir puede ser un tiempo, pero no 2 años sin hacer no está retirado, no está jubilado allá en España. Creo que percibe algo mínimo, no recuerdo ahora, pero es bastante menor. Ajá. Como para poder sobrevivir. Económicamente no la está pasando bien. No, digamos. Y aparte no solamente estaba revocado su procesamiento, pero estaba obligado a estar acá. Tuvo que pedir autorización para poder ir un mes a España después de 1 año y pico, y tuvo que poner una fianza de casi $2.000 para poder salir del país. O sea, no ha sido fácil. Falleció su hijo, estando él acá en Uruguay. Un hijo que estuvo en España. Cuando recién él había vuelto de su autorización, con lo cual... Perdón, ¿un hijo en Uruguay o en España? No, en España. Y ni siquiera pudo ir, porque recién había vuelto, y el tiempo que le lleva a pedir la autorización y demás, el nivel de trámite, lo había dejado tan lejano en el tiempo que no valía la pena ir, y aparte prefirió enviarle algún dinero a su nuera que de repente gastar en viajar. O sea, para que se vean los perjuicios y el calvario que lo han hecho pasar, y creo que tiene derecho a reclamarlo. Ajá. Eso implica una demanda de carácter, para que lo entienda el público, civil, por lo tanto, en dinero, ¿no es cierto? Sí, lo que no sabemos son los montos todavía. Vale. Pero que es un estudio que tienen que hacer ustedes. Bueno, ahí pasa que hay que construir... ¿Vos te movés en el área civil también? En este temas de demandas posteriores, sí. No, en general, hacemos algunos temas civiles muy puntuales, pero asesorados por civilistas, pero en estas demandas al Estado, estoy considerando que tenemos 2 o 3 poco ya en curso. Tenemos la de la enfermera, los enfermeros mal llamados enfermeros asesinos, que también lo hicimos nosotros, los choferes de CUTSA, no sé si te acuerdas de la terminal del Cerro de enero, también revocados, que tenemos una demanda del Estado, y ahora esta. Y la lógica es la misma, ¿no? Expresión indebida, o sea, usted estuvo mal procesado, después se constató judicialmente que estuvo mal preso, entonces usted reclama la prisión indebida, que nadie se la va a negar, pero se paga muy mal. Estamos hablando de un promedio de $50-55 por día cárcel. Decime vos cuánto vale estar preso un día. Y después, bueno, las incidencias de cada caso concreto. O sea, los perjuicios por fuera del hecho de haber estado preso. O sea, todo lo que le pasó a usted... Lo que podríamos llamar lucro cesante. No, el lucro cesante es algo muy concreto, pero hay otro tipo de daños. Hay un daño moral enorme. En el caso de él, incluso tener que haber subsistido acá le costó plata, aunque sea prestada, que tendrá que devolver de alguna manera. Que tampoco tiene perfectamente documentada. Digo, a uno le haber prestado el lugar para vivir, le haber prestado cosas. Digo, él logró sobrevivir como pudo. Pasando raya todo este asunto, ¿no? Desde el día 1 al día, entre comillas, último, porque esto sigue en esta instancia. Sí. ¿Tú qué dirías como agente, como actor del sistema judicial, más también como ciudadano de la República? ¿Qué conclusiones? Yo creo que por suerte se resolvió para bien, o a nuestro juicio de la mejor manera, lo técnico y lo jurídico. Lo que sí, y creo que quedó de manifiesto, y no tengo ni que decirlo yo, estas cosas no pueden demorar 2 años, ¿verdad? Yo creo que el nuevo sistema apunta a esto y ojalá funcione. Que lo que se resuelva cuando menos con él en libertad, o con la persona en libertad, o si no, que se resuelva con otra velocidad. ¿Cuáles son los planes que tiene Amodio? ¿Seguir en Uruguay o volver? Me parece que se vuelve, por lo que ha dicho. ¿Qué tiene allá para volver, digamos? Y tiene algo de familia, tiene su señora, tiene Sí, sigue con su... Porque una vez leí como que no, que esa relación se había... Que yo sepa... No, quizás leí mal y ofrezco disculpas. Yo francamente no le pregunto demasiado por sus temas personales sentimentales. Pero obviamente no es fácil mantener una relación a 2 años de distancia sin estar en España. Esa es una, pero otra no lo decía desde el lado de te das besitos con tu esposa, sino por el lado de decir, volverías a España, ¿qué harías? No, y sí, claro, imagínate, porque hablan español, sí. Imagínate, allí tengo a mi esposa que está ansiosa por abrazarme. Y es más que eso, él no está casado, pero de todas maneras, él vivió 40 años allá, o sea, es toda su vida. Él se va en el 72 y más allá de algún viaje muy puntual, casi no vino. Entonces, tuvo 40 años. O sea, la mayoría de su vida está armada en otro país, con lo cual es lógico que él pretenda volver. ¿No le dio dinero el libro? No tanto, en realidad. ¿No? Se vendió, pero no tanto. Aparte, como vos sabés bien, los libros, el producido del libro no es ni cerca del 100% para el autor. No, para el autor es el 10%. Por eso. Siquiera, no sé cómo habrá arreglado él con el que firma el libro, no sé cuál será la... También eso, se vendió muy bien el primer libro, no tanto
El segundo, de todas maneras, ni cerca de emparejar los costos que tuvo que afrontar acá, ¿no? El primer libro se vendió muy bien. Yo creo que lo que él saca de positivo de todo esto es que vino a contar su verdad y vino a decir su versión de los hechos, y toda esta cuestión judicial, por lo menos para amplificar ese discurso, le sirvió. En todo caso, da la sensación que el sistema funciona, ¿no? 2 años, ¿no? O sea... entonces no funciona así. Yo creo que es bueno que haya resuelto de forma técnica, pero creo que es muy duro que haya demorado ahí esto. Yo me pierdo un poco, porque entonces, si ponele, tanto el Tribunal de Alzada o la Suprema Corte no le hubieran dado la razón a Amodio, ¿no?, tú estarías diciendo que el sistema no funciona. Y resulta que le dieron la razón y aún así tú decís que el sistema no funciona. Yo lo dije que el sistema no funciona. Entonces, ¿cuándo funciona el sistema? A ver, lo dije, tratemos de decir las cosas parte a parte como corresponde, ¿no? Calle arena. Dale. Creo que sí, que el sistema funcionó en cuanto a resolver finalmente como debió haberlo hecho. Ahora, creo que no está bueno tener que estar supeditado a esa decisión y tener que entregarle 2 años de la vida a algo que quizá desde el vamos pueda ser considerado como un error. Entendido. Gracias, Andrés, muchas gracias como siempre. A las órdenes. Y más temprano que tenía otras cosas que preguntarte, pero se nos fue la hora. Lo haremos más temprano que tarde. Ahora estamos con lo de... hemos tenido algunas denuncias con el tema de... Justo estábamos por acá el otro día con lo de Marmot, la libertad de expresión. Sí. El miércoles vamos con Gabriel Pereira. Claro, justamente al quería abordar eso. Apenas un titular. Recordemos, a propósito de un artículo que escribió el colega Gabriel Pereira, hubo una denuncia de la ministra... De la presidenta de la presidenta de ACE, la doctora Muñiz, ¿no es cierto? Sí. Finalmente ha lugar a la denuncia, pero era una cosa que no... Siempre decimos que los jueces pueden rechazar de plano las denuncias y en muchos casos deberían. La realidad es que no lo hacen. Ahí está. Porque queda muy antipático que uno ni siquiera siente a la persona preguntarle, para aunque sea cumplir con las mínimas instancias de la denuncia. Bueno, no es de estilo. Esta es una buena perspectiva que das, porque se ha dicho, el juez dio lugar a la denuncia. Pues sí, bueno, tal como ocurre en el 99% de los casos, me parece. 100, te diría. Yo no he visto casi denuncias archivadas de plano. O sea, es poco común. Entonces déjame ser un segundo Muñiz, o el abogado Muñiz, que es quien... Creo que es Juan Pablo Decia, que es el gerente de jurídica del Maciel. Supongamos que yo soy Decia, tu colega Decia. Decia sabe que no tienes particularmente que alegrarse por eso, porque era de suyo de que iba a ser aceptado. ¿Se puede decir eso? Bueno, son de interpretaciones. Bueno, pero yo hago las mías y las de él. Él dirá, me admitieron la denuncia. Vos, ¿no? Yo creo que no es mayor, no es un mérito, digamos. Eso. No es un mérito. Yo tengo plena confianza en que esto deberá resolverse rápido y sin duda a favor de Gabriel, porque... ¿Hay antecedentes en el que no haya sido así, que un periodista denunciado? A corto plazo, pasa que no son casos como estos. En el caso de Gabriel, él hace una nota. Gabriel es duro, siempre, cuando escribe. Es su estilo, todos lo conocen, yo no tengo que explicar eso. Lo que sí es real es que es periodista, es serio y estudia. Y todo lo que puso es información objetiva. Y lo que no es información objetiva son valoraciones periodísticas de él, que tiene derecho de hacer. Es como que mañana vos hablando acá opines que Amodio por haber sido un traidor o no, y mañana tengas una denuncia penal de Amodio por haber sido tratado de traidor. Bueno, de hecho incluso eso está más cerca de una difamación que lo que dijo Gabriel, y está muy lejos de todo. O sea, llega un punto que... ¿Me decís que te tengo que contratar o no? Pues ya te contrató. No, se complica un poco. Pero francamente me gusta y me parece que está bueno que podamos estar con mi colega, con Fernando Posada, del lado de la libertad de expresión en esto. Porque... no tiene pelo ni color la libertad de expresión, y más cuando son periodistas. El día que los gobernantes electos por la gente arrancan a denunciar periodistas, porque tampoco dijo que se llevó $200.000 de una caja fuerte, ¿no? Dijo algo que no le gustó en materia de gestión, y en lugar de pedir un derecho de respuesta, lo denuncia por difamación y injuria. Me parece querer matar moscas con bazucas. Vos decís que hay una... mala señal. ¿Incluye esto una mala señal? Eso sin ninguna duda. Y aparte, y esto lo digo con todo énfasis, creo que tiene 0 asidero jurídico. 0. O negativo, incluso. La denuncia. ¿Y los denunciantes saben eso? Bueno, los denunciantes pensarán diferente. Esta es mi opinión. Porque si saben eso y aún insisten, podría uno tener la teoría de que en realidad lo que quieren es un tiro por elevación, que tiene que ver justamente con amedrentar, implícita amenaza, la idea de que alguien lo piense 2 veces antes de emitir un comentario sobre una autoridad, ¿no? Y bueno, ahí son un poco a la como cabeza. Hipótesis. También está la otra hipótesis, que creo, a mí me encanta que charlemos todos los temas, La otra hipótesis es que no por ser periodista uno tiene derecho a ofender, a denigrar, a maltratar, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora,
creo que uno cuando elige la carrera de función pública, sobre todo en un cargo tan visible como la presidencia de AC, tiene que tener espalda para bancar la toma, para hacerlo en el mejor de los lenguajes jurídicos. Si uno está en ese cargo y está siendo fuertemente cuestionada por legisladores de la oposición, dato objetivo, y un periodista opina en forma dura, como lo hizo, sin decir cosas que son falsas, y bueno, es parte del asunto. Si usted no quiere que opinen de usted, no sea jerarca público. Muchas gracias, Andrés, otra vez. Gracias a vos. Gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde. El doctor Andrés Ojeda nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com